el caso que el FBI nunca pudo resolver. Escape perfecto a 10.000 pies. Dave Cooper. Northwest 305, lo tengo en código 7500, repito. Lo tengo en código 7500. ¿Confirme? Afirmativo, Northwest 305. Al parecer tenemos una bomba a bordo. Según las estadísticas que brinda Aviation Safety Network, secuestrar aviones en los años 60 se había convertido en algo muy habitual. Tanto así que eventos como estos ocurrían casi que una vez por semana. Los detalles son importantes, así que acompáñenme en esta historia. Advertencia. Obra audiovisual de ficción basada en hechos reales, artículos e información de dominio público. Algunos sucesos, personas o diálogos son simulación, por lo que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Por último, reitero que la finalidad de los videos que aquí se presentan es la de fortalecer el criterio en seguridad operacional para el medio aeronáutico. Miércoles 24 de noviembre de 1971, Aeropuerto Internacional de Portland, Oregón. La ciudad se preparaba para el Día de Acción de Gracias. Debido a esta fecha, el flujo de personas durante la mañana en el aeropuerto era alto. Había muchas personas que llegaban a la ciudad y otras tantas que se disponían a viajar a otros lugares para estar con sus familias. Así transcurría la mañana entre operaciones saliendo y llegando al aeropuerto de Portland. Pasado el mediodía, en la plataforma de vuelos domésticos, se asistía a un Boeing 727 Serie 100 que pertenecía a la aerolínea Northwest Orient y que cubriría el itinerario desde el Aeropuerto Internacional de Portland hasta el Aeropuerto Internacional de Seattle bajo el número de vuelo Northwest 305. El avión en cuestión, de registro November 467 Uniform Sierra, era un moderno avión para la época y estaba relativamente nuevo. Tenía 6 años en servicio. Y esa tarde la tripulación técnica, conformada por el capitán William Scott, su primer oficial William Ratajczak y su segundo oficial o ingeniero de vuelo Harold Anderson, preparaban el avión para el vuelo que tenía una duración de tan solo 25 minutos. Era un trayecto realmente corto. Al mismo tiempo, en la sala de abordar, se habían facturado 37 pasajes, y el vuelo estaba por cerrarse para poder cumplir con la hora de despegue propuesta. El avión despegaría casi vacío esa tarde. Solo se había vendido una tercera parte de la capacidad total y los pasajeros eventualmente procedían a abordar el legendario 727. Entre los últimos pasajeros había un hombre que vestía un traje elegante completamente negro. Se acercó a la taquilla como los demás y reclamó su pase de abordar. En aquella época las aerolíneas no exigían ningún tipo de documento para identificarse, ni tampoco se revisaban los equipajes. La seguridad aeroportuaria no existía, y aquel caballero misterioso que se había identificado como Dan Cooper se dispuso a proceder al avión y sería el último pasajero en tomar la escalerilla ventral para ingresar. No llamaba la atención, pues no quería ser visto por los demás pasajeros. Al entrar al avión tomó asiento en la última silla de la fila derecha y puso su maleta de mano en la silla de al lado. La sobrecargo le informaron a los pilotos que todos estaban a bordo y el procedimiento de puesta en marcha se solicitó. Portland Torre, Northwest 305, solicito puesta en marcha. El controlador verificó el plan de vuelo y todo estaba en orden, así que le dio los datos necesarios para la puesta en marcha. Y después de esto, no se tardó mucho en escuchar el sonido de sus 3 poderosos motores iniciando. Al poco tiempo, el avión se encontraba listo, y el control de tránsito aéreo le ordenó rodar a la pista 28 para su salida.
Durante el rodaje, el avión se configuró para el despegue. Se autorizó el ingreso a posición y se realizó el procedimiento. El vuelo 305 de Northwest Orient despegó a las 12:50 de la tarde con destino a Seattle y 43 almas a bordo, incluyendo la tripulación. Las condiciones meteorológicas la tarde de aquel miércoles eran muy buenas, y el Boeing 727, después de haber alcanzado la altitud de seguridad, iniciaba un sutil viraje a la derecha para volar al norte. En la última silla se encontraba aquel hombre misterioso, y para ejecutar su plan debía hacer las cosas rápido. Así que sacó una nota que tenía en su bolsillo y se la pasó al auxiliar de vuelo que se encontraba a su lado. Ella, pensando que era algún tipo de proposición indecente mientras caminaba por el pasillo, simplemente tomó la nota y la guardó en su bolsillo sin prestarle mayor atención. Pero ante la insistencia de Dan Cooper para que la leyera, no tuvo más opción. Tengo una bomba en mi maletín. Necesito $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión para repostar combustible listo en Seattle a nuestra llegada. Si aterrizamos y no está lo que he solicitado, haré estallar la bomba. La señorita Florence Schaffner, incrédula con lo que acababa de leer, se regresó hasta el asiento donde Dan Cooper se encontraba y le exigió ver el maletín, petición que aquel caballero respondió con gusto. Schaffner, al ver esos cilindros rojos, cables y un reloj, procedió de inmediato a la cabina para informar. Los pilotos y controladores de tránsito aéreo están entrenados para asumir este tipo de situaciones y deben seguir un procedimiento específico. El anexo 2 de la OASI, en el capítulo 3, Reglas Generales, 3.7 Interferencia ilícita, dice que toda aeronave que esté siendo objeto de actos de interferencia ilícita hará lo posible por notificar a los controladores sobre este hecho. También informará toda circunstancia significativa relacionada con el mismo y cualquier desviación de su ruta o altitud que las circunstancias hagan necesaria, a fin de permitir a los controladores dar prioridad a la aeronave y reducir al mínimo los conflictos de tránsito que puedan surgir con otras aeronaves. Los pilotos, al enterarse de la bomba, tomaron la nota que Dan Cooper le había entregado al auxiliar de vuelo. Activaron el código 7500 que genera una alerta en el radar a los controladores aéreos e informaron de su situación. Northwest 305, lo tengo en código 7500, repito. Lo tengo en código 7500. ¿Confirme? Afirmativo, Northwest 305. Al parecer tenemos una bomba a bordo. Solicitamos $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión de combustible listo a nuestra llegada. Al momento nos encontramos a 20 millas del POR de Seattle. Mantenemos nivel de vuelo 210. Solicitamos mantener sobre el POR de Seattle mientras se consiguen las peticiones del secuestrador. Recibido Northwest 305, descienda para 10.000 pies con IH1010, notifique establecido en la espera del POR de Seattle de 10.000 pies, coordinando los demás requerimientos. El controlador de tránsito aéreo informó a las autoridades competentes sobre la novedad y los demás tránsitos que tenía en su área de control los separó para evitar posibles conflictos. 4:50 de la tarde. 2 horas habían pasado ya desde que despegaron de Portland. Las operaciones aéreas en Seattle se habían restringido y toda la atención se había direccionado al Boeing 727 que ya estaba por aterrizar. Los funcionarios en tierra y el FBI se las arreglaron para cumplir con las demandas de Cooper, y el 727 recibió autorización para abandonar la espera del BOR y volar directo a la final de la pista 3-4 derecha para aterrizar. El FBI, después de solicitar la ayuda a varios bancos del área de Seattle, había logrado reunir el dinero del rescate. Habían conseguido 10,000 billetes en billetes de $20 y para poder seguir el rastro de aquel hombre, los billetes fueron fotografiados para registrar sus números de serie. El vuelo 305, después de sobrevolar las inmediaciones de Seattle durante casi 2 horas, aterrizó a las 5:39 de la tarde y recibió instrucciones de proceder a la zona más alejada del aeropuerto. Estando allí,
Un empleado de la aerolínea llevó el dinero al avión junto con los paracaídas solicitados. Estos fueron entregados a la auxiliar de vuelo Tina Mucklow, quien descendió por la escalerilla ventral para recibirlos. Después de esto, Mucklow regresó y se los entregó a Cooper, quien, satisfecho de que se habían cumplido sus demandas, permitió que los otros 36 pasajeros, así como 2 de las 3 asistentes de vuelo que tenía como rehenes, abandonaran el avión. El reabastecimiento de combustible se retrasó un poco debido a problemas técnicos con el camión de combustible y también a que los pilotos exigieron que los tanques del avión quedaran completamente llenos, pues no sabían qué les exigiría Dan Cooper o por cuánto tiempo más estarían en vuelo, situación que tenía impaciente a Cooper, pues ya completaban casi 2 horas en tierra. Y es que los pilotos tenían razón. Mientras terminaban de reabastecer el avión, Cooper le dio instrucciones específicas a los pilotos. Él quería que volaran posterior al despegue con rumbo sureste en dirección a México. Les pidió que volaran lo más lento posible, que dejaran el tren de aterrizaje extendido, los flaps en 15 grados y que permanecieran por debajo de 10.000 pies con la cabina sin presurizar. También exigió que el avión debía despegar con la escalerilla ventral extendida, pero esto fue rechazado por los pilotos porque generaría un despegue inseguro. También le manifestaron que si volaban con el avión configurado de esa manera, el consumo de combustible sería mayor y no alcanzarían a llegar a México, por lo que se planeó una parada técnica en Reno, Nevada. Con todo planificado, el 727 en esta ocasión solo con 5 personas a bordo, despegó del Aeropuerto Internacional de Seattle a las 7:40 de la tarde con destino a México. En este trayecto, Cooper requirió que Mucklow permaneciera con él en la cabina de pasajeros. Al mismo tiempo que el avión despegaba, el FBI preparaba un plan para seguir de cerca y muy discretamente al 727 sin poner en riesgo la vida de la tripulación, ordenando que 2 interceptores Convair F-106 siguieran al avión secuestrado. El 727 interceptó la ruta Victor 23 que lo llevaría hasta Reno, donde harían la parada técnica para reabastecimiento de combustible, y aunque en cabina había un ambiente tenso, dentro de todo, el vuelo transcurría con normalidad. 20 minutos después de haber despegado, Cooper le dijo a Mucklow que procediera a la cabina y se uniera al resto de la tripulación. Durante ese tiempo desde el despegue, Cooper había preparado 2 de los paracaídas, uno principal y uno de reserva. Había alistado los $200,000 y continuaba con su plan. A las 8 de la tarde, Cooper abrió la compuerta de salida trasera y se preparaba para saltar. Extendió la escalerilla ventral y en cabina se encendió una luz de advertencia. La escalerilla extendida provocó que la aeronave se inclinara hacia abajo, lo que requirió un ajuste de los controles para mantener una actitud nivelada. Los 2 interceptores estaban muy cerca del avión, pero para suerte de Cooper, había bastante nubosidad. Sin pensarlo 2 veces, Cooper descendió por las escalerillas y se lanzó al vacío. Los aviones interceptores nunca se dieron cuenta. Y 2 horas más tarde, a las 10:15 de la noche, el avión aterrizó en Reno. Se revisó el avión y se determinó que Cooper, el dinero y 2 paracaídas ya no estaban a bordo. Tampoco estaba a bordo el supuesto maletín con la bomba. Este suceso obligó a la compañía Boeing a modificar todos sus aviones para imposibilitar la apertura de la escalerilla ventral del 727 en vuelo, implementando una aleta que aseguraba la puerta desde afuera, bautizada como la Cooper Vane. 7 años después, en 1980, un niño encontró 3 paquetes deteriorados que contenían $5,800 en billetes de 20 a lo largo de las orillas del río Columbia, aguas abajo de Vancouver, Washington. Los números de serie coincidían con la moneda incluida en el rescate. Dan Cooper nunca fue localizado.
Hubo varias personas consideradas sospechosas, pero a ninguna le encontraron pruebas. El pasado 8 de enero de 2021, falleció a los 94 años Sheridan Peterson, el último sospechoso considerado de ser Dan Cooper. Era veterano de guerra y empleado de la compañía Boeing con sede en Seattle. Reunía las características ideales para haber ejecutado aquel robo 50 años atrás. Sin embargo, nunca le encontraron nada. También es posible que Cooper no sobreviviera al salto del vuelo 305. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.